La Unión Soviética tenía una inclinación a convertir sueños audaces en fuerza y poder, a menudo ignorando la practicidad en favor de la ambición. Desde fortalezas voladoras y tanques flotantes hasta monstruos que rozan el mar, los ingenieros soviéticos traspasaron los límites de la imaginación y la tecnología. Algunas creaciones nunca salieron de la mesa de diseño, otras se estrellaron estrepitosamente y unas pocas tuvieron un uso operativo fugaz. ¿Cuáles son entonces los experimentos militares y de aviación más extraños, grandes y asombrosos de la URSS? En este video descubriremos las máquinas de ambición de la Unión Soviética tan descabelladas que fueron prohibidas. Número 4. El 1K-17 Sati, el tanque láser que intentó cegar a Occidente. Si la Guerra Fría tuvo un momento en el que la realidad rozó la ciencia ficción, fue cuando la Unión Soviética decidió construir un tanque que disparaba rayos láser. El tanque de compresión 1K-17 Sati fue la respuesta de la URSS a una pregunta que nadie se había planteado. ¿Y si construyéramos un tanque cuyo único propósito fuera cegar al enemigo? Y sí, se veía tan raro como suena. Durante las décadas de 1970 y 1980, ambas superpotencias estaban obsesionadas con las armas futuristas. Estados Unidos exploró la defensa antimisiles espacial. Los soviéticos se quedaron mirando esos conceptos y dijeron, antes de esbozar su propia plataforma láser en una servilleta en algún lugar de una oficina de diseño militar. Las películas estadounidenses imaginaban alas X y sables de luz. ¿Qué pasaría si un granero se llenara de punteros láser y se colocara sobre las orugas de un tanque? El sueño de los planificadores era audaz: construir un arma que pudiera cegar a la OTAN. Desactivaba los buscadores de misiles, los sistemas de puntería de aeronaves, la óptica de tanques y cualquier dispositivo que dependiera de una lente. Con 12 potentes láseres, cada uno operando por separado, podía apuntar a las máquinas enemigas que avanzaban, como helicópteros, aviones y tanques. En teoría, una ráfaga de luz láser de alta energía en un misil enemigo entrante resulta ciega, confusa e idealmente inútil. El ESATI no surgió de la noche a la mañana. La URSS llevaba experimentando con armas antiópticas basadas en láser desde principios de la década de 1970. Los primeros prototipos eran gloriosamente rudimentarios. Básicamente, eran vehículos blindados con lo que parecía equipo de laboratorio científico torpemente atornillado al techo. Estos primeros intentos demostraron que la idea básica podía funcionar, pero también revelaron el mayor desafío. Las armas láser requieren una cantidad absurda de potencia. El tipo de potencia que hace que tu tanque gruñe, resuene y considere retirarse. Aún así, los ingenieros soviéticos persistieron. Y a finales de la década de 1980, llegó la versión final, el 1K-17 Sati. Para dotar de movilidad a esta máquina Frankenstein, los ingenieros montaron el sistema en el chasis 2S-19 Mazda S, una fiable plataforma de artillería autopropulsada diseñada para transportar equipo pesado. Pero lo que todos recuerdan son las lentes. En la parte delantera de la torreta había más de una docena de lentes de cristal de gran tamaño, dispuestas como un conjunto de brillantes ojos alienígenas. Detrás de cada lente había un láser de estado sólido amplificado por varillas de cristal. De altísima calidad, carísimo y extremadamente delicado. Algunos técnicos soviéticos bromeaban diciendo que el tanque tenía una sonrisa llena de diamantes. Resultó que no estaba lejos de la verdad. Desafortunadamente, el ESATI se topó con problemas que ningún entusiasmo soviético pudo solucionar. Su sistema láser consumía cantidades monstruosas de energía, sobrecargando incluso los generadores dedicados y las baterías de respaldo, mientras que el clima, la niebla, la lluvia, la nieve o el polvo dispersaban sus rayos, haciéndolo realmente efectivo solo en una tarde cálida, seca y despejada. Más apropiado para un picnic que para un campo de batalla. Los amplificadores de cristal eran carísimos y amenazaban con llevar a la ruina a una pequeña república. Y a principios de los 90, la propia URSS se derrumbó, llevándose consigo el proyecto. Solo se construyeron 1 o 2 prototipos. Uno fue desechado, el otro se encuentra en un museo militar, sin sus costosas lentes láser, como una gigantesca reliquia sin ojos de un futuro inexistente. Al final, el 1K-17 Sati fue una mezcla de genialidad y locura. Era un tanque que lanzaba rayos de luz décadas antes de que Hollywood lo volviera a poner de moda. Y, sin embargo, no pudo superar las complicadas realidades de la física, el clima y los presupuestos soviéticos. Aún así, sigue siendo una de las máquinas hipotéticas más extrañas de la Guerra Fría. Un recordatorio de que, a veces,
La línea entre la innovación brillante y el fracaso glorioso es tan delgada como un rayo láser. Y si crees que un tanque con láser era una locura, espera a ver lo que sucedió cuando los ingenieros soviéticos intentaron construir un cañón de artillería de 50 toneladas diseñado específicamente para disparar proyectiles nucleares. Número 3. 2B1 Oka, el cañón nuclear soviético. Cuando Estados Unidos lanzó su absurdamente descomunal tanque atómico Anie, la Unión Soviética lo observó y decidió buscar sus propias respuestas. Así comenzó la extraña, espectacular y efímera saga del 2B1 Oka, un cañón nuclear tan potente que bien podría haber venido con una etiqueta de advertencia que dijera, puede causar autodestrucción. En la década de 1950, ambas superpotencias se obsesionaron con la idea de armas nucleares portátiles. No misiles, esos llegaron después, sino dinosaurios gigantes de acero capaces de lanzar proyectiles atómicos por todo el país. La URSS se negó rotundamente a parecer rezagada. Así que sus ingenieros se pusieron manos a la obra para construir algo que pudiera igualar la joya nuclear estadounidense. Lo que se les ocurrió fue mitad tanque, mitad mortero, mitad sueño febril. El concepto básico del Oka era simple. ¿Qué pasaría si construyéramos un cañón de artillería, pero enorme? Tan enorme, de hecho, que su cañón medía 20 metros de largo, más largo que un autobús urbano y resultaba casi cómicamente sobredimensionado para el chasis del tanque T-10 sobre el que viajaba. El arma completa medía 27 metros, pesaba 55 toneladas y disparaba un proyectil de 420 milímetros. ¿Qué pasaría si se atara un mortero de 420 milímetros al chasis de un tanque? Ese era el 2B1 Oka, una máquina de potencia descomunal, deslumbrantes, un proyectil del tamaño de un refrigerador pequeño capaz de transportar una carga nuclear de 10 a 15 kilotones. Eso es básicamente Hiroshima en una bala. Cargarlo requería un sistema mecanizado, mucha paciencia y probablemente 1 o 2 oraciones, ya que cada disparo requería varios minutos de preparación. En teoría, el Oka podía alcanzar objetivos a una distancia de hasta 45 kilómetros. En la práctica, bueno, el retroceso por sí solo hacía que la teoría y la realidad apenas se cruzaran. Cuando el Oka disparaba, la tierra temblaba. También lo hicieron el chasis, la suspensión y, probablemente, las ganas de vivir de la tripulación. El retroceso era tan violento que, según se dice, podía empujar la máquina varios metros hacia atrás, deshaciendo el cuidadoso posicionamiento habitual de las dotaciones de artillería. Incluso con barras de torsión reforzadas, amortiguadores y un sistema especial de bloqueo de la suspensión, el Oka tenía la capacidad de autodestruirse cada vez que hacía lo único para lo que estaba diseñado: disparar. Transportarlo no fue nada fácil. Era demasiado largo para vagones de tren, demasiado ancho para muchos puentes y demasiado difícil de manejar para atravesar cualquier terreno parecido a un terreno normal. No se conduce un mortero nuclear de 27 metros por una ciudad, a menos que el objetivo sea destruir la infraestructura local sin disparar un tiro. Aún así, los soviéticos exhibieron con orgullo algunos Oka por la Plaza Roja a finales de la década de 1950, asustando a los observadores extranjeros y probablemente confundiendo a todos los demás. A principios de la década de 1960, llegaron misiles como el Luna, el Mars y el Scad, lo que dejó al Oka obsoleto al instante. ¿Para qué cargar con una gigantesca jirafa de acero que se autolesiona cuando se puede disparar un misil táctico compacto y fiable? Solo se construyeron 4 Okas. Ninguno entró en combate. Ninguno era especialmente práctico. Hoy, el último Oka superviviente se encuentra en el Museo Militar de Kubinka. Menos un arma, más un monumento a la costumbre de la Guerra Fría de convertir las malas ideas en grandes máquinas. Y, sin embargo, ni siquiera este fue el sueño más descabellado y descomunal de la URSS. Número 2. T-4-2, el acorazado terrestre soviético que nunca abandonó el plano. A principios de la década de 1930, la guerra blindada atravesaba su fase experimental. Todos lanzaban ideas extrañas a la pared para ver qué funcionaba. Y ninguna idea era más extraña ni más pesada que el T-4-2 soviético, un acorazado terrestre superpesado que prometía aplastar las líneas enemigas bajo 100 toneladas de acero, suponiendo que alguna vez pudiera moverse. Antes de que el diseño moderno de tanques se basara en una sola torreta y un gran blindaje, el mundo coqueteaba con la fantasía de monstruos con múltiples torretas. Gran Bretaña tenía el A1E1 Independent, Alemania jugaba con conceptos similares, y la URSS, que nunca se quedaba atrás, dijo: hagamos uno con 5 torretas. La lógica era simple en teoría. Más torretas significaban más armas,
más direcciones de fuego y más destrucción. En la práctica, esto significaba principalmente confusión, problemas de peso y vehículos tan largos que necesitaban su propio código postal. Pero en la década de 1930, esto aún no era evidente. En aquel entonces, los tanques multitorretas se consideraban el futuro, fortalezas móviles capaces de abrirse paso a través de las líneas enemigas. Diseñado bajo la dirección del ingeniero alemán Edward Grote, el T-4-2 no solo era grande, sino también absurdo. El plan preveía un tanque de 100 toneladas, el doble del tamaño del posterior T-35 y varias veces más grande que los tanques ligeros que constituían la mayor parte de la flota del Ejército Rojo. Su arsenal parecía una armería compacta. Un cañón de 107 milímetros dominaba la torreta principal, las torretas laterales estaban repletas de cañones de 45 milímetros y las ametralladoras brotaban dondequiera que el metal las sostuviera. 5 torretas, 5 tripulaciones de dolores de cabeza. Para mover esta bestia, Grote, con optimismo, imaginó un motor de 2000 caballos, algo inexistente en la URSS ni prácticamente en ningún otro lugar en aquel entonces. De haberse construido a tamaño real, habría hecho que el T-35, ya apodado el acorazado terrestre, pareciera un tanque mediano. Todo esto suena impresionante hasta que recuerdas que los tanques tienen que operar en el mundo real, no solo en las mesas de ingeniería. Los puentes fueron el primer obstáculo. El T-42 habría derrumbado la mayoría de los puentes en Europa, y en la rara posibilidad de que alguno sobreviviera, los ingenieros probablemente lo habrían detenido por puro terror. Su velocidad no ofrecía ninguna salvación. 100 toneladas propulsadas por un motor de fantasía significaban que la infantería podía pasearse por allí, almorzar y aún así alcanzarlos. El transporte era una pesadilla. Olvídense de trenes, camiones o cualquier carretera que no estuviera sospechosamente sobreconstruida. Para 1932, los soviéticos tuvieron que afrontar la realidad. El T-4-2 era demasiado complejo, caro, pesado y dependía demasiado de una tecnología que simplemente aún no existía. Mientras tanto, el T-35, más práctico, ya estaba en fase de prototipo. Aún enorme, aún torpe, pero al menos construible. Pero los ingenieros soviéticos no solo pensaron en grande, sino también en algo más extraño, tanto que imaginaron un tanque que no necesitara ruedas ni orugas. Número 1. Objeto 7A-60, el tanque aerodeslizador soviético que intentó planear hacia el futuro. Si había algo que adoraba la Unión Soviética, era un vehículo que pudiera ir a cualquier parte, a través del barro, la nieve, la tundra helada idealmente, directamente a través de ese tipo de pantano que se tragaría un tanque normal. Al fin y al cabo, cuando la mitad de tu país es permafrost o pantano, la movilidad no solo es útil, sino también supervivencia. Así que, en la década de 1960, los ingenieros soviéticos se plantearon una pregunta que nadie más se atrevía a plantear. ¿Y si un tanque no rodara? ¿Y si flotara? Así nació el objeto 7A-60, el primer tanque aerodeslizador de la URSS. Siberia, el Ártico, humedales que se extienden por cientos de kilómetros. Para la mayoría de las naciones, estos eran lugares que debían evitar. Para el ejército soviético, estos eran lugares donde esperaban luchar. Los tanques convencionales se hundían, se atascaban o se congelaban. Así que los diseñadores empezaron a soñar con vehículos con colchón de aire, tecnología de aerodeslizadores que pudieran deslizarse sobre el terreno como una piedra que rebota en un lago. Si la idea suena descabellada, bueno, lo era. Pero los soviéticos nunca rehuyeron lo extraño. El objeto 7A-60 pesaba solo 5 toneladas, aproximadamente el tamaño de un pequeño vehículo blindado moderno. No tenía orugas. En cambio, contaba con un faldón de aire de goma y potentes turbinas que impulsaban el aire hacia abajo, elevando toda la máquina sobre un colchón de aire comprimido. Algunas de sus peculiaridades la hacían parecer casi mágica en teoría. Con tan solo 1,7 metros de altura, prácticamente podrías perderte en un campo de trigo. 7 metros de largo, 3,4 metros de ancho y sorprendentemente ligero. Inicialmente armado con una ametralladora de 7,62 milímetros, con una actualización prevista al cañón Grom de 73 milímetros, el mismo que usaba el BMP-1, capaz de alcanzar 80 km por hora en tierra y 50 en agua. Para llevar a cabo misiones de reconocimiento o incursiones relámpago en zonas pantanosas y terrenos difíciles, el concepto del objeto 7A-60 parecía absolutamente perfecto sobre el papel. Sin embargo, la realidad terminó siendo una historia completamente diferente.
Las pruebas exhaustivas de campo revelaron que el objeto 7A60 fue tanto un triunfo impresionante del vuelo estacionario y la ingeniería aerodeslizadora como un desastre absoluto desde el punto de vista militar y práctico. En términos de movilidad pura, el vehículo podía deslizarse suavemente sobre la nieve como un trineo eficiente, flotar sobre el agua como un barco estable y cruzar pantanos traicioneros sin hundirse ni un solo centímetro en el lodo. Pero cuando se trataba de disparar mientras se mantenía en vuelo estacionario, la situación era completamente otra historia. Los aerodeslizadores por naturaleza vibran de manera constante y extremadamente violenta debido a su sistema de propulsión, y el objeto 7A60 se sacudía intensamente como una lavadora industrial completamente llena de ladrillos pesados. La precisión del disparo era absolutamente irrisoria e inaceptable para aplicaciones militares serias. El blindaje era prácticamente inexistente y vulnerable. El fuego incluso de armas cortas de baja potencia podía atravesar fácilmente el faldón de aire flexible e inutilizar por completo el vehículo dejándolo inmóvil. Y los motores potentes eran tan ensordecedoramente ruidosos que se podían oír claramente a kilómetros y kilómetros de distancia, lo que anulaba por completo y definitivamente su propósito principal de realizar reconocimiento ligero y sigiloso. Finalmente, después de múltiples evaluaciones, el objeto 7A60 fracasó rotundamente porque no pudo superar ni resolver sus numerosos defectos fatales e inherentes al diseño. Era demasiado extremadamente ruidoso para ser considerado táctico en operaciones encubiertas, demasiado estructuralmente frágil para sobrevivir incluso al combate más ligero, demasiado mecánicamente inestable para disparar con cualquier grado aceptable de eficacia, y demasiado técnicamente complejo para mantenerlo operativo en las difíciles condiciones de campo que enfrentarían las tropas. El proyecto ambicioso se estancó progresivamente, y el tanque flotante experimental se retiró silenciosa y discretamente al vasto archivo militar soviético de ideas ciertamente interesantes pero completamente descabelladas e impracticables. El objeto 7A60 demostró algo verdaderamente importante para los ingenieros militares. A veces, la idea más audaz y revolucionaria lo es precisamente por una buena razón fundamental. En la realidad práctica del campo de batalla, simplemente no funciona de manera efectiva. Aún así, resulta genuinamente difícil no admirar profundamente a la URSS por atreverse a intentar fusionar audazmente un aerodeslizador civil con un cañón militar y llamarlo confiadamente vehículo de combate funcional. Aún así, hay que reconocer que este no fue ni remotamente el vehículo más ambicioso y extraordinario de la URSS diseñado para rozar y flotar sobre la tierra.